Entre nosotros a Leire Navaridas, que es una donostiarra nacida en 1982. En 2005 se licencia en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad del País Vasco y la Universidad de Hamburgo. Gracias a una beca de excelencia de la Caixa y de la DAAD, concluye un posgrado de Comunicación Visual en la Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo. En enero de 2009, tras viajar por China, Colombia, Vietnam y un año de residencia en Australia, se enraiza en Madrid. Desde el 2016 es voluntaria de la Fundación Red Madre. Ese mismo año ficha por la consultora de comunicación Art Marketing, empleo que mantiene actualmente como directora de cuentas internacionales. En diciembre de 2017 nace Lander, su tercer hijo, y fruto de su amor con su actual pareja. Y será en 2018 cuando se entregue a visibilizar públicamente las consecuencias del aborto. Desde entonces ha visitado colegios y universidades de toda España y participado en el debate público a través de artículos, entrevistas y programas de radio y televisión. En 2020 formó un grupo de acompañamiento, Unión Posaborto, formado por madres y un padre de España y Latinoamérica. Este año ha heredado la cuenta de Instagram @unabortodespués, donde mujeres hispanohablantes comparten su testimonio y acaba de emprender un nuevo proyecto de entrevistas audiovisuales para seguir dando voz al drama posaborto. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Acabamos de ver la peli Unplanned. Bueno, yo me he querido saltar la primera parte porque me la vi hace poco y me trastocó muchísimo porque bueno, pues se puede ver como la insensibilidad, ¿no?, que nos podemos encontrar cuando uno entra a una clínica que practica lo que yo llamo intervenciones violentas del embarazo. Y bueno, en el pequeño coloquio que hemos tenido, pues se ve pues un poco muchas veces como esa sorpresa o ese no entender, ¿no?, de cómo llega a hacer algo así una mujer. Entonces, bueno, pues espero poder arrojar un poquito de luz sobre cómo llega una mujer ahí y luego también me gustaría como exponer que sí que hay muchas cosas que podemos hacer, incluso las personas que no somos importantes, que no somos políticos, que no somos presidentes ni nada, sí que podemos hacer muchísimas cosas porque al final el aborto es una consecuencia de un montón de factores y sí que podemos diariamente en nuestro día a día incidir en muchos de ellos. Entonces tenemos mucho más poder del que nos creemos, tanto para bien como para mal. Entonces, pues ojalá esta pequeña intervención que voy a hacer yo os ayude un poco a ver en qué medida día a día sí podéis ayudar en que el drama del aborto pues se reduzca, además de con la oración, como veo que ya muchos estáis activos. Entonces, yo al principio pude entender mi caso tras muchos años de terapia, pero luego, como estoy acompañando a otras muchas mujeres, pues al final puedo tener un marco como mucho más amplio de lo que lleva a una mujer a abortar. En mi caso, y es al final muy ilustrativo porque es muy típico, mi caso es muy típico, pues es el de una joven de una clase social pues media, con estudios, incluso pues estudios posgrado, pero que viene de una familia, pues en mi caso, no solo atea, que también, sino de una desconexión total de la parte afectiva y emocional del ser humano. Entonces, pues en mi casa nunca se hablaba de emociones. En mi casa yo nunca vi a mis padres darse un abrazo prácticamente, entonces era un ambiente de mucha frialdad, muchísima. Y a esa frialdad afectiva se le sumaba como una ideología que al final te das cuenta que es que no es otra que una guerra de género.
Entonces, a mí se me transmitía pues que yo no me podía fiar del hombre, no podía ni confiar ni de tu padre, o sea, ni de mi propio padre no me podía fiar. El hombre es ese enemigo que solo te quiere como un objeto sexual. Entonces, claro, para cuando yo llegué a la adolescencia, o sea, la idea que tenía yo del hombre, de lo que era ser mujer, de la maternidad, porque a mí en casa nunca se me dio una charla sexual, pero sí de vez en cuando se me dejaban artículos donde se veía el número de embarazos no deseados, o si hacía calor aquí en Donosti, rara vez en mi época, ha cambiado el tiempo, pero por entonces poco, y me ponía un vestido de lo contenta que estaba yo del buen tiempo, así fuera a la academia de inglés, pues igual mi madre me daba un condón. Y eso que todavía ni siquiera tenía relaciones sexuales. Pero bueno, ahí se estaban ya transmitiendo muchas cosas y a mí una de las que me transmitió es que lo que peor que le puede pasar a una mujer es quedarse embarazada. Entonces, bueno, todo esto en la gran ausencia del padre, que como habéis visto en la película, salvo el marido, y es una figura fundamental en que esa mujer acabe haciendo lo que acabe, porque él está ahí como un pilar, un sostén, donde lo que le está transmitiendo todo el rato es una pura adoración a la mujer, y todo lo que eso puede llegar a salvar, aunque tenga una actitud más bien pasiva. En mi caso, pues la ausencia del hombre era brutal, con lo cual lo de que la maternidad es un marrón que nos comemos solas las mujeres, pues yo lo veía cada día en casa, porque al final la que se implicaba para bien o para mal en las cosas, pues siempre era la mamá. Entonces eso hizo que yo llevara una adolescencia pues súper destructiva, porque claro, el ideal que hubiera sido pues que yo en algún momento pues me hubiera enamorado de un chico y hubiéramos tenido una relación súper bonita en la que hubiéramos llegado a una unión tal que incluso en un momento dado pues hubiéramos podido tener un embarazo, pues hubiera sido pues como una cosa natural y normal. Pero claro, yo no. Para mí, como el hombre ya era el enemigo, aunque me gustasen, era como una relación para mí muy conflictiva, porque a mí me podían resultar muy atractivos, pero por otro lado me daban mucho miedo. Y además yo ya tenía un miedo al compromiso total, porque claro, si el hombre o los chicos lo único que quieren es utilizarme como un objeto sexual, ¿para qué me voy a comprometer con ellos? Entonces yo era de la típica que iba de empoderada con esa idea de que cuanto menos necesites el hombre, más empoderada estás, porque más libre eres, porque menos daño te van a poder hacer. Entonces era una como lucha feroz por esa independencia que venía a justificar también una cosa que se me había transmitido, que es que en la vida estamos solos, ¿sabes? Que esto es un poco sálvese quien pueda, porque pues eso, en la vida estás solo y te tienes que arreglar tú como puedas. O sea, una falta de estructura y de vínculo total. Entonces, bueno, pues así empiezo yo mis relaciones con los chicos, con mucha atracción y mucho miedo, incluso cuando ya me empezaron a romper el corazoncito, pues cada vez también como más resentimiento. Entonces yo, pues nada, yo con 16, 17 años, en cuanto mis amigas se echaban novio, yo les decía, estáis tontas, ¿pero qué hacéis? Lo guay era eso. O sea, estar como yo, sola, sin chico, independiente y demás. Entonces, pues mis relaciones con los chicos se basaban básicamente en si había algún encuentro sexual, pues eso y poco más. Porque es verdad que al principio igual yo me llegaba a ilusionar, pero si era correspondida, me entraba un agobio con el compromiso y tal que yo misma los espantaba. Y si pasaban de mí, entonces era yo la que se enganchaba, con lo cual no había forma posible de crear ahí una buena relación. Y bueno, pues así fueron pasando muchos chicos por mi vida, unos más majos, otros menos, yo a veces un poco más sensible, otras veces menos, hasta que es verdad que con 19 años, o 20 igual más bien, uno insistió tanto que yo al final accedí a por fin ser la novia de uno. Se lo tuvo que currar un montón, porque yo era como... pero al final, de tanto que insistió, pues dije, ¿y si es verdad? Y fue muy bonito, la verdad, eso de que me hiciera sentir princesita, yo por fin, que
que me había renegado, ¿no?, toda esa parte romántica y bonita de las relaciones. Eso sí, no se lo contaba a nadie, pero cada vez que me decía princesita, me lo escribía, pues yo me ponía muy contenta. Y fue una relación bonita dentro de todo lo bonita que podía ser para una chica ya a los 20 muy hecha polvo, porque bueno, estaba hablando solo de las relaciones, pero el consumo de drogas era prácticamente diario, porque yo creo que no había día en esa época que yo no fumara porros, tabaco por supuesto, alcohol pues los fines de semana y en muchos fines de semana pues más lo que fuese, hasta tal punto de yo en mi primer año de universidad me pasaba esto que pensaba que solo pasaba en las películas, pero a mí me pasó de acostarme, no saber dónde y estar con un chico en la cama y mirar en la basura a ver si me encontraba algún preservativo. Entonces, hasta ese punto de inconsciencia, de ir por la vida como, pues al final como una marioneta, pero la idea que tiene una de sí misma es que es muy guay, que es muy, pues eso, porque trasciende todo, ¿no? Está como por encima del bien y del mal. Entonces, esta relación sí que la recuerdo con muchísimo cariño, la verdad, porque aunque no llegamos como a un nivel de intimidad muy profundo, porque ninguno de los dos era capaz, porque para tener una relación muy íntima necesitas tener intimidad contigo mismo, contigo misma, y no era para nada el caso. Yo vivía de puertas para afuera, o sea, yo no era capaz de estar más de 2 horas en casa porque me quemaba. Yo era todo siempre calle, 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 agenda social y eso, pues sobre todo eso, para afuera. Entonces llegó el momento, aún así, bueno, pues dentro de todo, pues sí que pudimos tener una sexualidad bonita, pues muy limitada, pero bonita, que luego yo utilicé para seguir destruyendo, porque cuando llegó el momento este de Erasmus, que todos conocéis, que es este ir al extranjero para terminar la universidad, pues yo me vi un poco en el conflicto de tener que elegir entre quedarme con la pareja con la atadura que me podía suponer a mí o rendirme, ¿no?, a ese mundo de aventura, locura, donde todo puede pasar. Y entonces, pues con muchísimo dolor en el corazón, porque yo realmente le quería muchísimo, decidí dejar la pareja y él pues se quedó aquí. Y yo ya sí que me entregué a utilizar ese poder femenino que había desarrollado con él, porque al principio, como os decía, yo le tenía mucho miedo a los chicos y las relaciones sexuales eran súper cutres, porque claro, o sea, ni yo conocía mi sexualidad, ni confiaba en el otro, entonces eso se reducía a la cosa más cutre del mundo. Pero gracias a mi primer novio sí que pude vivir un poco lo que es esa sexualidad desde el amor, desde la confianza, y eso que hizo que yo fuera un poco consciente de mi poder femenino, que utilicé para destruir cuando yo ya dije, bueno, pues si lo mío no son las relaciones, porque además, claro, yo estaba tan abandonada en la vida que me hacía mis propias teorías, y una de las teorías que tenía yo de joven, pues eso, con 17, 18 años, es que había 2 tipos de chicas, las que se enamoran y las que no. Y claro, ¿yo a cuál pertenecía? Las que no se enamoraban. Entonces, como yo tenía como una especie de incapacidad amorosa, cuando ya le rompí el corazón a este chico que yo quería muchísimo y que me mostraba que yo era la mujer de su vida, pues entonces ya que me quedaba, pues el de vivir descorazonada ya el resto de mi vida. Entonces así me dediqué a seguir de fiesta. Si algún chico me lo proponía, pues enseguida yo solía caer, ya sí muy consciente de ese poder, como os decía, y también con una idea, aunque fuera subconsciente, de esa guerra de género, que es que si esto va de morir o matar, si yo mato no muero. Entonces, si en la relación uno va a utilizar a otro, voy a ser yo la que te utilice a ti, porque así yo me libro de que tú me utilices a mí, y te da una idea falsa de estar tú con las riendas o de estar teniendo tú el poder de esa relación. Entonces, yo sentía incluso cierto orgullo si después de pasar la noche con un chico, este me pedía el teléfono y yo le decía que no.
porque era como, ¿ves? No me importas nada, lo que ha pasado no ha significado nada para ti, o sea, para mí, yo voy a seguir con mi vida sin que vuelvas a aparecer en ella. Entonces era una especie de, pues eso, de decir, ¿ves? Ya en esta batalla he ganado yo. ¿Qué pasa? Que no estamos hechos para eso. Entonces, todo ese tipo de violencia, de desconexión, de aberración, es insostenible. Y aunque sea de una forma inconsciente, llega un momento donde uno pone un poco de remedio. Y en mi caso, de forma inconsciente, ¿qué hice? Buscarme un novio, eso sí, el más misógino que me pude encontrar. Bueno, puede que hubiera habido más, pero el mío era bastante misógino. Entonces, era un chico alemán que se dedicó el poquito tiempo de relación que estuvimos a despreciarme, a mirarme así como diciéndome, ay, pues has ganado unos kilos de más, o que mi ropa no combinaba, por supuesto no sentía ningún tipo de deseo hacia mí. Entonces, poco a poco fui recibiendo ese castigo que yo de alguna forma pensaba que me merecía, porque claro, cuando una va de destructiva por la vida, pues lo que tiene de alguna forma claro es que no se merece mucho respeto, por no decir ninguno. Entonces, pues en esta relación yo me iba consumiendo. Sí que es verdad que algo de amor propio en algún momento se me reveló y acabé con esa relación, pero bueno, él entonces bajó las orejas, me dijo 4 cosas bonitas y yo, que por entonces ya estaba bastante chapolo, pues accedí a mantener esa relación en la que no me sentía pues muy bien, la verdad. En estas pues tuve ocasión de viajar a Colombia, que como os digo, pues yo sí que tenía como un espíritu muy aventurero y enseguida vi esa oportunidad, pues ahí que me lancé, y entonces tenía la oportunidad de viajar 10 días a Colombia en un intercambio estudiantil donde una colombiana pues me alojaba en su casa. Además fue una chica majísima, enseguida nos hicimos muy amigas, y en una de estas pues también salimos por ahí de fiesta por Bogotá. Y entonces en uno de los sitios en los que estábamos de noche, pues yo en un momento dado me senté en la barra y de alguna forma el técnico de sonido y yo pues tuvimos un flechazo. Y entonces, no recuerdo muy bien esa noche, pero creo que sí que seguimos juntos o quedamos para vernos posteriormente. Coincidió que 2 días más tarde yo iba a un sitio, como a un pueblecito de la zona, donde él también estaba. Entonces, sí, esa noche acabamos juntos en la cama, para variar. Que claro, los de la familia estaban flipando, ¿no? O sea, yo lo tenía totalmente normalizado, claro, yo no soy consciente de cómo podría vivir la gente de mi entorno con la facilidad con la que yo me metía a los chicos en la cama. Y bueno, el caso es que a los 2 días volvimos a coincidir en un sitio y yo de alguna forma vi claro que yo quería continuar con esa relación, que yo vi ahí como una posibilidad de una relación pues de verdad. También puedes decir que yo nada más pisar Colombia fui consciente de lo deprimida que estaba, o sea que Alemania es un sitio con un clima y una cultura y una culpa también que hacen que haya como una nube muy oscura. Eso juntado a mi propia vida. Y cuando llegué a Colombia era como pues muchísima vitalidad, muchísimo color, muchísimo sol, muchísima alegría por vivir. Entonces, claro, a mí es como que también se me reveló un mundo. Yo estaba ya totalmente enamorada de la vida cuando sucedió esto, entonces yo estaba así como muy eufórica y entonces dije que yo no tenía nada que hacer en Europa, que a mí, o sea, pues como no tenía ningún vínculo con nada ni nadie, ni siquiera por el que era mi pareja entonces, pues que yo me quedaba en Colombia. Y este chico a la vez también hizo una apuesta muy grande conmigo, porque él era, bueno, su familia era pues también era conservadora, cristiana. Entonces, claro, cuando él dijo, mira mamá, esta es Leire, la acabo de conocer y se queda aquí, pues la madre le trajo aparte y le dijo, a mí me sacas a esta chica ya. Y él entonces, yo creo que como no la había mirado en su vida a su madre, le dijo, Leire se queda o tú y yo tenemos un problema.
Y yo creo que se lo dijo de una forma tan firme que la propia madre se quedó medio en shock y accedió a que me quedara en el cuarto de la abuela. Y bueno, y esa fue como empecé yo la relación con el que finalmente luego fue mi marido. Acabamos tras un año de... Bueno, yo al final me tuve que volver por la beca esta que han comentado que me dieron, me volví a Alemania y tras un año separados, pues él se fue a vivir, a seguir estudiando a Australia y yo ya terminando lo mío en Alemania, pues me junté con él. A ver, la relación igualmente yo la vivía de una forma muy conflictiva, porque por momentos me volvía a pasar lo del agobio, lo de ves leer, es que no te enamoras ni siquiera con este, que te gusta, ni siquiera, es como yo ya era como desesperada conmigo, pero por otro lado como que yo tenía mucha ansiedad de decir no venga Leire, tú tienes que ser capaz, porque de alguna forma, aunque no fuera consciente por lo que había pasado, pero algo dentro de mí era como no, yo no quiero volver a pasar por esa promiscuidad, por esa forma de vivir de relación con el hombre. Y entonces, pues bueno, con nuestros conflictos, porque los teníamos, yo además el tiempo que estuvimos separados, pues volví a estar con algunos chicos con los que yo había estado antes, entonces bueno, pues se juntaba esa infidelidad también. Luego yo con él me veía que era totalmente fiel, pero eso quieras que no, pues ya estaba entre nosotros dos. Entonces, bueno, pues volvía a ser una relación con sus partes muy tóxicas, con sus partes de ilusión pura, con esa mezcla de cosas. El caso es que al año de estar allí, cuando decidimos volver a España, pues dijimos, bueno, pues nos casamos. Fue una cosa así que yo dejé claro entre mis amigas de aquí que no era romántica, que era por papeles, no se fueran ellos a pensar que yo iba a caer en esas cosas. Siempre dejaba que nos casamos por papeles. Pero fue una ceremonia muy bonita, porque al final sí que se estaba celebrando lo puro que nos unía, pues estuvo esa fiesta presente. Luego es verdad que en la fiesta ya vino el alcohol, los ataques de celo y todas esas cosas tóxicas, ¿no? que a mí me hacían sufrir un montón y entiendo que a él también. El caso es que al tiempo a él le salió, antes de venirnos para aquí, un trabajo en Macao, que es una islita muy pequeña, muy cerquita de Hong Kong, que concentra también lo más turbio de la sociedad, porque es todo casinos, mujeres prostituidas, me imagino que también drogas, aunque no era muy evidente, pero bueno, pues eso, ¿no? Mucho vicio y en esas él estaba de técnico de sonido en el mayor casino que hay ahí, bueno, y es el del mundo también. Y yo estaba ahí de mujer florero, lidiando también con nuestra crisis de pareja, que allí se acució mucho, hasta tal punto que yo llegó un momento donde recogí maleta y me fui del hotel, pero claro, me fui, no conocía a nada ni nadie, salvo una chica que había conocido en una fiesta, y como tenía su teléfono, pues la llamé y a su casa que fui. Y ella siguió de fiesta, con lo cual se encontró con mi marido. Él no contaba con que yo fuera a estar sufriendo, él daba por hecho que yo iba a seguir de fiesta y entonces como que parece que eso le enterneció un poco y de alguna forma se puso en contacto conmigo porque él podía llegar a ser muy frío, pero sí que se enterneció un poco, se puso en contacto conmigo y a nada que me dijo 4 cosas, pues yo ahí volví. Porque por esa ansiedad, ¿no?, de que por fin una relación cuajara en mi vida y pudiera ser pues lo más ideal que yo podía imaginar. En esas, bueno, sumando que yo tuve infección linfática, que me corté una pierna, que estuve en silla de ruedas, todo eso concentrado en 4 vértigos, o sea, como en los peores, yo creo en los peores días concentrados de mi vida, pues vino ese test de embarazo. Y claro, esto es una de las cosas que cuando la cuento me daba como vergüenza cuando decía, pues, ¿qué haces tú teniendo relaciones sexuales en una relación en crisis, ¿no? Pero como para mí la sexualidad era una especie como de medio que podía servir para cosas, pues muchas veces era como, a ver si así conseguimos arreglar las cosas. No es esperar a que estén arregladas donde eso se produzca de una forma bonita y natural, es como, no, estamos fatal, pero sexo mediante vamos a ver qué conseguimos. ¿Y qué conseguimos? Pues que yo me quedara embarazada. Entonces, de ese momento solo recuerdo llamar inmediatamente a una amiga de aquí, que yo sabía
que estaba familiarmente relacionada con un hombre que en Donosti tenía una clínica ginecológica que yo sabía que practicaba abortos. O sea que yo tenía varias amigas y la llamé a ella. Entonces, cuando ella me dijo que, y con toda su buena voluntad, o sea, eso no se lo quito, que no me preocupase, que íbamos ahí y que eso se arreglaba, pues he de admitir que yo sentí un alivio. O sea, fue como, ostras, para mí esto es un marronazo y con esto se me borra. Pues es que dices, es que es perfecto, es como la solución mágica que todas las que pasamos por un embarazo, y nunca diré no deseado, sino imprevisto, pues tenemos, ¿no? Es verdad que soñé en algún momento, todavía estando allí, que me tenían que llevar a la China continental, que yo estaba en un hospital, que me desangraba, o sea, un poco la pesadilla esta de lo que hemos podido luego ver en la película, pero luego cuando te despiertas vuelves a esa idea aséptica de que no, de que el aborto es una cosa que es incómoda, pero bueno, yo qué sé, pues como cuando vas al ginecólogo o también a hacerte la cera, que sabes que duele, pero bueno, ya está, tienes que aguantar y listo. No recuerdo en absoluto, que esto también es muy significativo, la conversación que pude tener con el que era padre de mi hija, no la recuerdo en absoluto, pero sí que era del estilo este de yo respeto lo que tú digas. Que esa es una forma muy sutil que tiene el hombre que te deja embarazada de soltarte todo el marrón. Porque claro, es como el embarazo como llega. Eso no llega por una cosa que hace solo la mujer, pero sí que de cara a llevar a término o no el embarazo, sí que es una cosa que de repente está en las manos y en la responsabilidad de la mujer. Y cuando el hombre dice, incluso con una idea de no, yo es que soy feminista, yo lo que diga la mujer, ¿no? Entonces, claro, lo que le está diciendo a la mujer es como, mira, no reconozco en absoluto el hijo que esperas o que esperamos, para nada, no existe. Tú tampoco me importas mucho, porque en un momento de máxima vulnerabilidad te estoy dejando sola con un marrón que ya estoy quitándome y te lo estoy colocando todo a ti, con lo cual el embarazo o esa noticia de embarazo a la mujer se le junta primero pues esa pedazo noticia que por trascendental a todas de una forma u otra le puede siempre como suponer un pequeño shock, porque claro, es que ser madre es igual una de las cosas, si no la más trascendental que como mujeres podemos vivir en esta vida. Pero es que se junta a que si encima tienes un concepto horrible de la maternidad, si te ves en una situación precaria, porque claro, yo ni tenía trabajo, ni siquiera habíamos venido, no teníamos hogar, no teníamos nada, y luego además, que esta es clave, ves que el hombre que te ha dejado embarazada ni se ilusiona, ni hace que eso sea una cosa conjunta a solucionar conjuntamente, sino que te lo ha soltado a ti, con lo cual el nivel de soledad que sientes a un nivel muy profundo es brutal, porque claro, tú cuentas de base con que tu familia no hay amparo, porque además tu madre ya te ha advertido que ni de coña te quedes embarazada. Entonces es como a tu madre ya sabes que no puedes acudir. A tu padre, ese ser ausente que no ha estado en nada importante en tu vida, pues tampoco vas a recurrir. El que era tu marido, el que era esa pareja con la que querías construir algo, te acaba de traicionar y te acaba de abandonar también en un momento clave. ¿Qué te queda? Pues en ese caso a mí una amiga que fue a la que me agarré, y cuando me dijo eso, yo defendía el aborto como un derecho feminista, con esa idea de que nosotras parimos, nosotras decidimos. Pues ¿quién va a decidir? ¿El hombre? ¿Que es el enemigo? ¡Ja! Esto nos lo arreglamos nosotras. Y como además te dicen que es inocuo, porque es un amasijo de células, entonces dices, pues ya está, es la solución. Entonces, pues cuando yo vine a Donosti, se lo conté a mis padres diciendo pues que yo iba a abortar. Y entonces mi madre me dijo que vale, de hecho, no sé si fue al día siguiente, fuimos juntas, era en el 2008, con lo cual teníamos que firmar todavía la ley de supuestos, pero bueno, que eso era una pantomima, porque en mi caso de los tres, pues violación no era. Malformación del feto, pues en principio tampoco, aunque no se sabe. Y luego pues quedaba la otra donde se colaban ya todos por defecto, que era que... Eso es que o sea, que continuar con el embarazo suponía un riesgo para mi salud mental.
A mí ni me vio un psicólogo, nadie me hizo un informe, simplemente era firmar, mi madre pagar, yo pasar y volver a casa. Nadie me volvió a preguntar sobre nada, ni mi pareja, ni mi madre, ni mi padre, ni la amiga que me lo recomendó, que eran las personas que sabían que yo iba a pasar por ahí, absolutamente nadie. Entonces, ¿qué hace una como yo, que ha vivido siempre con una desconexión brutal de sus sentimientos, de su cuerpo, ni qué decir de su espíritu, que para mí era ese ser desconocido, inexistente, ¿no? No solo desconocido, sino inexistente? Pues te quedas congelada, bloqueada, alexitímica. Entonces yo recuerdo que al mes siguiente nos juntábamos toda mi familia y algunos amigos de aquí que nos íbamos a Colombia junto con la familia de él a celebrar la boda. Previo al viaje, él en una borrachera tuvo de estos sirocos celosos y me dijo que si yo quería que lo dejase. Me volvía a mostrar una vez más lo mucho que le importaba y el compromiso y el vínculo que tenía conmigo. Y tonta de mí, yo por no alurar el viaje, me parecía semejante papelón con toda la familia y todos los amigos y el microbús que habíamos alquilado y la fiesta, no sé qué, que yo fue como, ¿cómo vamos a...? Qué movida, ¿no? Pues como, venga, pues me lo trago y para allá que vamos. Pues bueno, pues si vierais cualquier foto de esos días, yo era un cadáver. O sea, yo era una cosa blanca, con un rostro totalmente desfigurado, en un autobús mirando por la ventanilla a la que nadie le decía, ¿te pasa algo? Y eso que en ese autobús supuestamente estaban las personas más importantes de mi vida. Pues este es el soporte que suele tener una mujer que ha acabado pasando por una intervención violenta del embarazo. Cuando ya nos instalamos en Madrid, como yo tenía esos vértigos, que los tenía desde la selectividad, que fue un momento importante en mi vida, pues eso, yo iba de vez en cuando teniendo vértigos. Entonces una vez en Madrid, después de lo de Macao, que también los tuve y demás, yo dije, voy a pedir ayuda porque siempre se me había mirado desde lo físico, me habían dicho que tenía síndrome de Meniere, que no sé qué, que no sé cuántos, pero yo vi que había un componente psicológico. Pues una chica que había conocido en Madrid me recomendó a un terapeuta y ahí que fue. Entonces yo recuerdo la primera sesión donde yo le cuento mi vida y me dice, bueno, ¿y tú qué tal? Yo bien. Sí, cuéntame, ¿tienes pareja? Sí, pues mi pareja, a ver, pues con sus más y sus menos, pero yo le contaba pues que tenía una bonita pareja, una familia maravillosa y tal, y entonces, claro, él apenas rascó un poquito, lo que me llegó a comunicar, me dijo, tú estás más sola que la una. Y yo creo que por primera vez en mi vida me miré un poquito para adentro y fue como, pues sí, fíjate, ¿quién lo hubiera dicho? Yo siempre con gente y siempre de fiesta y efectivamente me sentía profundamente sola. Bueno, pues esa comprensión hizo que yo ya no volviera a tener vértigos, o sea que al final el cuerpo físicamente siempre manifiesta algo, pero que hay que sanar a otro nivel, y en mi caso era simplemente la comprensión de lo sola que me encontraba. Y bueno, pues contándole un poco, él cuando vio todas las infidelidades que había dentro de la pareja, pues me dijo, es que se lo tienes que contar, porque si quieres una pareja unida no puede estar la mentira entre vosotros. Y como él sabía que era colombiano y esta cosa pasional latina que me podía matar, él me dijo, aquí tienes mi teléfono móvil privado, cualquier cosa tú me llamas. Y fue como, vale. Pues al día siguiente vino un segundo test de embarazo y otra vez positivo. Y yo lo volví a vivir como un marrón. Pero en estas teorías que yo me hacía, yo tenía otra sobre el aborto, y era que las mujeres para el aborto tenemos como solo un cartucho, y yo ya lo había gastado. Y entonces yo ya me encontraba como en un callejón sin salida, porque era como, ostras, yo ya no puedo volver a abortar, porque eso solo lo puedes hacer una vez, porque si lo vuelvo a hacer, yo tenía la idea de que me iba a cargar mi aparato reproductor, y yo desde pequeñita siempre había tenido ilusión de ser madre, incluso de madre de familia numerosa. Me acuerdo que yo decía, yo quiero el equipo de baloncesto. Entonces mi madre me decía, ¿qué dices? No tienes ni idea. Pero sí, yo quería tener como mínimo 5. Entonces esa idea de volver a abortar era como, no. Pero a la vez era como tenerlo, tampoco, porque era la crisis del 2009. Bueno, se junta, o sea, siempre una pone lo económico, pero realmente lo económico no es importante. Lo importante es lo acompañada,
la estructura que siente una mujer embarazada que tiene para llevar adelante no solo ese embarazo, sino luego la crianza, porque toda madre lo que quiere es que su hijo esté protegido, que esté en buenas condiciones, y cuando una se ve súper desamparada, pues ese miedo puede llegar a un bloqueo brutal que haga que hagas cosas que sea un poco de supervivencia, ¿no? Y en la supervivencia nos movemos en términos de morir o matar, no nos movemos en relativos. Yo llamé al terapeuta, porque la noche anterior yo le dije a mi marido que le había sido infiel y de la misma le había dicho que estaba embarazada en nuestro pequeño apartamento con sus padres a 2 metros. Entonces yo me aseguré que no me matara, era muy difícil matarme con sus padres en medio, y claro, y una noticia con otra era como que se compensaban, era como 2 tormentas que entre sí se neutralizan, y entonces yo creo que él quedaría en shock. Y yo al día siguiente le llamé al terapeuta, que voy a decir su nombre porque es el hombre que me ha salvado la vida, se llama Adolfo Herrero de la Escosura, al que le debo no solo mi vida, sino también la vida de mi hijo, Lambert. Y entonces él, cuando le dije que le llamé, ¿y qué tal? ¿Se lo has dicho? Sí. ¿Y qué tal? Y yo, bueno, es que estoy embarazada. Y entonces él me daba la enhorabuena. Y yo ahí decía, este hombre no se entera de nada. Y entonces él se dio cuenta que yo no lo estaba celebrando. Y ahí me dijo, mira, Leire, si te parece, no hagas nada y vente con tu pareja a consulta y lo hablamos. Pues yo no recuerdo nada de la cita, salvo que me hizo tomar conciencia que cuando una mujer está embarazada lo que lleva dentro pues es la vida de su hijo, pero algo que sí que me impactó profundamente, y aquí se ve cómo hay un poder muy poderoso, valga la redundancia, para que una madre que está en dudas realmente llegue a salvar la vida de su hijo. En este caso fue cuando este hombre, totalmente vinculado a mí, mirándome a los ojos, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Pues yo con esa frase entendí cómo llevaba, pues eso, desde la adolescencia, en una deriva de destrucción brutal, porque si no eran drogas, eran sexo o eran las dos, y a la vez, cómo ese embarazo me presentaba a mí una oportunidad súper bonita de vivir la vida, pues como yo en realidad siempre había querido. Bueno, yo y cualquiera, pues con luz y amor. Entonces yo salí de esa consulta súper emocionada. Y mi vida laboral, mi vida matrimonial seguía siendo la misma, mi vida familiar seguía siendo la misma, pero habían cambiado 2 cosas. Una, mi vínculo con ese embarazo, con mi hijo, y otra, que yo sabía que por lo menos había una persona que en un momento de gran vulnerabilidad yo podía llamar y iba a estar para mí. Y lo conocía de 2 días, pero el vínculo que él estableció conmigo a mí me llegó a lo más profundo y yo sabía que ya no estaba sola. Entonces eso me dio muchísima fuerza. Recuerdo ir a la primera consulta y escuchar el latido de mi hijo. Buah, yo me derramaba en lágrimas y entonces venían y no, tranquila, que estás todo bien. Y yo, no, sí, estoy muy bien, pero es que estoy muy emocionada, está súper emocionada. Lamentablemente la intervención violenta del embarazo nunca es inocua, de ninguna forma, tampoco a nivel físico, y eso hizo, entre otras cosas, pues que al tercer mes, en una nueva consulta, el ginecólogo me dijera que ese corazón ya no latía. Entonces, ahí sí, acompañada por el padre y por mi hermana, pues me recuerdo en el metro, otra vez muy fría, diciéndome, Leire, fue bonito mientras duró, no derramé ni una sola lágrima, y para adelante con la vida, como yo acostumbraba, fría, calculadora y con, pues eso, pues con un destrozo brutal que yo no hacía más que tapar porque yo no sabía ni cómo enfrentarlo. Pero gracias a que yo siguiera en consulta con Adolfo, pues se me iba creando una oportunidad muy buena que para empezar pasaba por entender quién era yo, quién era Leire, qué es ser mujer, qué es ser un hombre, y él me fue presentando un poco la verdad de la vida. Entonces, claro, yo flipaba, porque de repente era como que se me abría una dimensión para mí totalmente desconocida. En algún momento también pues conecté con la dimensión espiritual y claro, para mí era como una especie de renacer que me ilusionaba profundamente, porque entre otras cosas me venía a decir que yo no era mala, porque claro, yo le decía, es que yo soy muy mala. Y él me decía, ¿pero cómo se...? Y digo, sí, es que, claro, es que no me conoces, pero es que yo soy muy mala. Y él me decía, pero a ver, ¿tú le deseas el mal a alguien?
Y yo me quedé así pensando y no. Tú sí tienes la posibilidad de ayudar a alguien frente a destruirle. Y entonces él me iba como cuestionando y entonces yo misma era como, ah, pues es verdad, que no soy tan mala como creía. Pero dentro de mí, desde pequeñita, se había ya creado esa identidad de que yo era muy mala. Y él me decía, tú no eres mala, Leire, tú eres rebelde. Porque yo desde pequeñita había sido muy rebelde. En cuanto algo me parecía injusto, yo me rebelaba. Pero claro, cuando en algo positivo te colocan algo negativo, el poder de destrucción es brutal. Entonces, a mi rebeldía, si en lugar de reconocerla como tal y admirarla por esa idea de yo querer construir un mundo mejor, se me dice que eres mala porque no hacen más que echarte de clase, porque están todo el rato los directores llamándome, porque además mira a tu hermana qué buena y mira tú qué mala. Claro, no se me hacía más que comparar con mi hermana y todo el mundo, ay, es que Marta, es que Leire, es que Marta Leire, Marta Leire. Entonces, claro, yo llegué a un momento donde sí que me creí que era mala. Además, si ya miraba mi currículum de chicos destrozados, de desalmada y demás, pues se me hacía muy fácil. Desde ahí, cuando una cree que es mala, pues obviamente no busca nada bueno en la vida y en las relaciones pues nunca va a pedir que se la respete. Entonces mis relaciones pues mayormente nunca me respetaban, fuera de amistad o no. Y bueno, el caso es que en este marco terapéutico se me creaba a mí esta oportunidad de conocerme, de reconciliarme conmigo misma, de darme herramientas para conseguir eso que tanto me hacía ilusión, que al final era así, esa idea romántica y bonita de que el hombre salva y hace feliz a la mujer y la mujer lo ama completamente y juntos pues pueden crear familia, pareja, hijos y lo que sea. Pero aquí mi pareja se plantó. Entonces llegó un momento donde me dijo, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, y yo que en ese momento lo tenía clarísimo, pues lo dejé. Por lo general, muy pocas parejas resisten una intervención violenta del embarazo, la mayoría se rompen, y así fue la mía. Entonces, bueno, pues yo volví un poco a esa búsqueda del hombre ideal que pudiera ayudarme a realizar esa ilusión de mujer, pero bueno, yo todavía seguía teniendo como mucha idea equivocada y volví a exponerme otra vez a relaciones muy tóxicas con los chicos. Y además también llegó un momento donde yo, de forma inconsciente, pero busqué que me destrozaran completamente ya la sexualidad, porque yo llegó un momento dentro de mí que entiendo que pensé, muerto el perro, muerta la rabia. Entonces, si yo me destrozo por fin la sexualidad, voy a conseguir que ya mi vida esté por lo menos tranquila, que yo no tenga ni impulso de unión con el hombre, ni ilusión, ni me tenga que ver en situaciones donde luego me veo súper maltratada por los hombres, o por su insensibilidad, o por su miedo, o por su lo que sea. Entonces ahí acabé acostándome nuevamente con hombres muy misóginos que efectivamente acabaron destrozando mi sexualidad y me quitaron las ganas de volverme a juntar a un hombre por muchísimo tiempo. En todo esto, en mi trabajo terapéutico llegó por fin esa catarsis de vivir todo el dolor que yo llevaba dentro de mí por la muerte de mis dos hijos. Y entonces, en un marco terapéutico, pues yo llegué a un momento ya a tener esa catarsis donde pude sentir como un chorro de este tamaño negro salía de mi vientre y yo me entregué y fue pues todo lo que no había llorado, pues lo lloré y lloraba y lloraba y el dolor salía. Por momentos yo pensaba que eso iba a ser infinito, que no sé cuánto, o sea, que me parecía como una cosa inabordable, pero me daba igual, yo simplemente me entregué. Y fue una cosa súper importante porque cuando por fin pude sacar todo ese dolor y pude llorar muchísimo, lo que finalmente vino pues es lo que había, que era pues un amor incondicional por mis hijos no nacidos. Pude sentir y vivir el amor que yo sentía por ellos, lo cual me ayudó a reconciliarme un poco conmigo misma, porque yo la última temporada la había pasado culpándome muchísimo por la muerte de mis hijos, especialmente la de mi hija, la de la intervención violenta,
Porque claro, yo no entendía, porque ahí sí que cuando vas recuperando tu sensibilidad, que en mi caso fue pues gracias de la terapia, ir como desmontando y rompiendo muros y capas que me había yo ido construyendo para sobrevivir a un mundo muy hostil, porque además aquí no olvidemos que también Donostia había muchísima hostilidad. O sea, yo con 15 años cuando salía lo normal era pelotazos, o sea, que parecía que estábamos como en la guerra. Entonces, claro, lo de mantener tu sensibilidad a flor de piel, pues no solo con lo que traía de casa, sino también a nivel social, con tanto terrorismo y tanto odio, pues era muy difícil. Y de esto me di cuenta, de hecho, viendo 8 apellidos vascos en Madrid, que ahí fue como, ostras, qué normalizada tenía yo toda la violencia con la que convivíamos allí en Euskadi. Y bueno, al final, pues eso, cuando yo fui consciente de que desde el primer embarazo yo tenía una hija mía dentro y que, claro, la culpa es muy brutal porque una dice, no, pero yo decidí ir a abortar, yo fui, o sea que al final eso que dicen de interrupción voluntaria es que está muy bien planteado, pero es muy perverso, porque realmente no es nuestra voluntad hacer eso, es que vamos como borregas o ignorantes pensando que ahí no hay un hijo, sino que es simplemente un amasijo de células, o muchas sí van conscientes de que lo que llevan es su hijo, pero la amenaza que tienen de la familia, de su madre, de su padre, de su pareja, o una amenaza de exclusión social, porque yo ya tengo 4 hijos, soy madre soltera y me acaban de echar del trabajo, o si lo tengo me van a echar. O sea, al final hay una amenaza brutal que hace que la madre en esa encrucijada pues se vea abocada realmente a someterse a esa intervención violenta del embarazo que le va a quitar por lo menos el marrón, o cree que le va a quitar el marrón de la amenaza, que luego no es así, porque si tenía un marido violento va a seguir siendo violento, si tenía una vida precaria con sus 3 hijos la va a seguir teniendo, que al final no son conscientes porque nadie les dice, así vayan a una trabajadora social, nadie les dice que esos problemas no los soluciona una intervención violenta del embarazo, es más, normalmente los agrava. Incluso las estudiantes que dicen estoy en plena carrera, no me puedo permitir esto, pasan por una intervención violenta del embarazo y lo que se encuentran posteriormente es una profunda depresión que las tiene igual metidas en cama un año entero, con lo cual ese estudio que iban a terminar tampoco lo estudian y un embarazo hubiera durado menos que esas depresiones o intentos de suicidio o muchísimas más cosas que me encuentro yo con las historias que me comparten las madres que me contactan. Pero bueno, volviendo a ese momento de culpa, cuando las mujeres que hemos ido muy fríamente, muy borregamente y muy manipuladamente a abortar, somos conscientes de que éramos madres y de que nos han cepillado a un hijo, por lo general tendemos a hacernos 100% responsables de lo que nos ha pasado. Entonces yo estuve muchísimo tiempo sintiéndome súper culpable, aun teniendo un montón de gente alrededor diciéndome no, Leire, entiende que ha sido un error, los errores están para aprender, perdónate, que la vida te perdona, y era como no, es que esto no tiene perdón de Dios, esto es imperdonable, porque esto, o sea, no hay acto más cruel que el de una madre destruyendo y eliminando la vida de su propio hijo, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez después de ese catarsis, que yo pudiera reconocer que algo de amor en mí había, especialmente por mis hijos, y luego entendiendo que las mujeres que nos sometemos a una intervención violenta de nuestro embarazo es que somos víctimas. O sea, somos víctimas de un sistema social que ha legitimado esa violencia, porque no nos olvidemos que los que practican los abortos que son médicos, que es que no son terroristas que nos secuestran y nos extraen violentamente al hijo, es que son médicos que tienen toda una propaganda que te están diciendo que es feminista, que es inocuo, que es una liberación, que luego sigues adelante con tu vida. O sea, yo he llegado a ver en recuperación posaborto y te dicen, bueno, pues igual puedes tener un poco de sangrado, pues al siguiente día quédate en cama, pero al segundo o tercer día ya puedes hacer tu vida con total normalidad. Entonces, claro, para las mujeres que somos conscientes
por lo que hemos pasado, o sea, a mí como mínimo me parece que es como un insulto, como una ofensa en toda la cara, pero que funciona, porque yo pasé por eso y millones de mujeres en todo el mundo se creen que eso es así. De hecho, muy perversamente se le llama salud reproductiva. ¿Qué digo yo? La salud reproductiva será poder reproducirte sanamente, digo yo, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo puede una intervención violenta de un embarazo hablar de salud y de reproducción? Es que en sí ya son como oxímorons, pero utilizan el lenguaje de una forma que al final es como que han usurpado el significado de lo verdadero, que sería salud reproductiva, pues tener un embarazo saludable que lleve a término y en la medida de lo posible un niño sano. Eso sería salud reproductiva. ¿Qué sería víctima de violencia reproductiva? Pues que te saquen al niño de forma violenta, sea por pastilla o sea por aspiradora. Entonces, es muy importante, una de las cosas que decía que está en nuestro alcance es el tema del lenguaje. Yo me niego, bajo ningún concepto, a hablar de interrupción, porque no hay aborto, o sea, no hay embarazo que se retoma. La interrupción tiene como esa idea de, bueno, es una cosa que interrumpes un momento pero luego retomas, ¿no? Como tú dices, hay unas personas conversando, os interrumpo, pero en cuanto yo me voy seguís conversando. Pero esto no hay luego interrupción, eso es una aniquilación plena, pura y dura. Y luego está lo de voluntad. ¿Cómo va a haber voluntad en una mujer desinformada? ¿Cómo va a haber voluntad en una mujer amenazada? ¿Cómo va a haber voluntad en una mujer que no está siquiera pudiendo ver lo que lleva dentro? ¿Cómo puede haber voluntad en una mujer donde no le prestan las mismas ayudas para abortar que para tener su hijo? Porque aquí el Estado español subvenciona. Si tú tienes un problema, dices, pues no tengo trabajo, no tengo pareja, me amenazan, me echan de casa, me pegan, lo que sea, te dicen, aborta, que es gratis. Pero no te dan en la misma y ven si necesitas lo que sea, una vivienda, un trabajo, un sueldo, lo que sea que necesites tú para continuar con tu embarazo. Con lo cual, si no hay libertad de elegir, porque dicen, las mujeres tienen derecho a decidir, ¿pero decidir sobre qué? Si la que está en una situación de vulnerabilidad no puede elegir continuar con el embarazo porque no recibe ningún tipo de ayuda, no recibe ningún tipo de soporte. Entonces, no hay una elección libre, porque las que dijeran, vale, yo quiero continuar con mi embarazo, ¿qué me ofrecéis? Nada. ¿Nada? No, si quieres puedes abortar, es lo que te ofrecemos. Entonces, claro, la mujer llega a un momento donde dice, pues aborta, ¿sabes? Porque lo otro no tengo los medios, la estructura, las relaciones necesarias para llevarlo a término. Con lo cual, cuando hablan de derecho feminista, o sea, yo me pillo unos rebotes importantísimos, porque es que me parece que es como vuelta a insultar a la mujer. O sea, que me estén hablando de que un acto violento sobre el cuerpo de la mujer puede llegar a ser un derecho feminista, porque, por supuesto, hablo de trauma posaborto, como cualquier violencia tiene el trauma. Yo creo que para cualquier persona está claro que si una mujer es violada sexualmente queda traumatizada. En mayor, en menor medida, depende cómo haya sido la violación, depende en qué edad de vulnerabilidad, depende todo. Pero que ha sido traumatizada yo creo que está claro. O sea, nadie puede pensar que una mujer puede pasar por una violación sexual como, no, ya está, ya pasó, fue hace un mes o fue hace un año. O sea, ahí queda una marca que se puede sanar, pero la marca queda. Pues cómo no va a quedar en una intervención violenta de un embarazo que no solo supone una violencia contra el propio cuerpo de la mujer, sino que es también, obviamente, una violencia letal contra el propio hijo que esperamos, pero es que hay más. Hay una violencia que es igual casi de las más destructivas para la madre, porque al bebé ya lo sacamos por medio porque ya no vive, ya está muerto. Ella se va a un lugar de paz, de luz, y él se queda ahí. Pero ¿qué pasa con las madres? Pues las madres lo que tienen como opción es
seguir contándose la película de que ahí no ha pasado nada y seguir fríamente con su vida y justificándolo, y cuando vea gente rezando o cuando vea gente debatiendo, o sea, ponerse súper violenta porque la violencia que ha recibido no la ha liberado, con lo cual cuando estéis en un pleno debate o en la calle, posiblemente la persona que más violenta se ponga, esa persona posiblemente haya pasado por una intervención violenta del embarazo. Entonces os pido que la miréis con ojos compasivos, que nunca entréis a la guerra y la invitéis de alguna forma a que cuente su historia. Y a mí me sirve, porque a mí muchas veces en redes sociales algún comentario que me dejan de, yo qué sé, pues así como muy guerrero, ¿no? Aunque ella no me esté diciendo nada, eso pues igual me puede decir, no, porque las mujeres tenemos derecho a decidir y demás. A lo que yo suelo contestar, cuando estás embarazada ya eres madre. Como madre, la única opción que tienes para decidir es si quieres tener un hijo vivo o un hijo muerto. Esa es la única decisión que una vez estás embarazada vas a poder tomar sobre tu maternidad. Si tu maternidad la vas a vivir con un hijo muerto o con un hijo vivo. Y una vez les hago así un poco, les doy un par de ideas para centrarlas, aunque ellas no me digan nada, les suelo invitar, y si tú has pasado por algo así, puedes contar conmigo y demás. Y suele suceder que efectivamente lo que tienen detrás es pues todo ese trauma que ellas no saben cómo afrontar, porque claro, cuando tú enfrentas un aborto, no solo te tienes que enfrentar a la muerte de tu hijo, o tus hijos, si eran más, o tienes más abortos, porque es que lo normal es tener más de uno, sino que te tienes que enfrentar al desamparo que viviste posiblemente en el momento más vulnerable de tu vida y has visto cómo han pasado de ti tu marido, tu pareja, si no era marido, o te culpas porque era un tío con el que no querías ningún tipo de compromiso y del que te quedaste embarazada, pero tienes que asumir que tus padres han pasado de ti, o que tus suegros, o lo que sea, o que la sociedad te ha dejado en un total desamparo porque tú tenías 3 hijos con los que malamente salías adelante y necesitabas un apoyo que nadie te ha brindado. Entonces, claro, no es solo lidiar con el duelo de la muerte de tu hijo, la culpa por no haber salido corriendo de alguna forma y aunque no sabías cómo, buscado salir adelante. Es que tienes que darte cuenta con el corazón roto que las personas que para ti eran importantes han pasado completamente de ti en un momento de máxima vulnerabilidad. Y no se trata tampoco de culparles a ellos y diciendo ahora sois lo peor, porque también ¿qué idea tenían ellos de la maternidad? ¿Qué idea tenían ellos de que la vida es sagrada? ¿Qué idea tenían ellos de las relaciones de amor? Pues seguramente las mismas que te han trasladado a ti, con lo cual es que las relaciones de amor no existen, que aquí cada uno sale para adelante como pueda y que cuando no puedes contigo mismo, que ni siquiera busques salvar a otro. Entonces, bueno, pues ahí se ve todo el entramado sistémico a nivel familiar, a nivel social, que hace que las mujeres finalmente nos veamos abocadas al aborto. Vale, ya voy a terminar. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Que vosotras que sois personas comprometidas con la defensa de la vida, pues yo diría que sobre todo es la defensa de la vida a través de la sensibilidad. Entonces, yo creo que cada uno de vosotros sí que podéis recuperar al máximo la sensibilidad que hayáis podido perder, porque en una sociedad violenta y hostil pues tendemos, ¿no?, a endurecernos. Entonces pues la forma de recuperar sensibilidad suele ser buscar entornos seguros, pues para poder en momentos sí abrirse otra vez, abrir el corazón para poder sentirlo todo, y al principio pues como yo igual lo que hay que sentir es muchísimo dolor. Pues que no nos dé miedo llorar, porque a mí me lo tenían prohibido, ¿no?, porque era eso que es de débiles, y para nada, o sea, el llorar, el sentir las emociones te puede llegar a fortalecer muchísimo. Es verdad que hay que saber protegerlo para no verse todavía más vulnerable, pero ser emocional nos hace vulnerables, pero a la vez nos conecta con una fuerza brutal que hace que tengamos como ese instinto
no solo de supervivencia, sino también de poder salvar al otro. Entonces, cultivar la sensibilidad y proteger la del otro sería como para mí la base o el paso número 1 en la defensa de la vida, muy especialmente en los niños. O sea, me horroriza la dureza, la insensibilidad y la imposición que se le coloca a los niños, con gritándoles, castigándoles, poniéndoles ya etiquetas, que eres un vago, es que eres un bruto, es que eres una tonta, es que eres no sé qué. O sea, prohibido. La infancia es sagrada. O sea, si queremos adultos sanos, tenemos que empezar desde la infancia, porque como la infancia ya la trastoquemos, cuando sean adultos, pues ¿qué van a ser? Personas con poder o no, pero si tienen poder, ¿cómo van a usar ese poder? Pues es muy difícil que lo usen de una forma constructiva si no están conectados a su sensibilidad. Lo más seguro es que usen ese poder para desahogarse de todo lo que les han jodido en la vida. Entonces, una persona insensible con poder, pues ya tenemos a un Putin, o ya tenemos a un Trump, o ya tenemos a mucha gente muy insensible con mucho poder. Entonces, importantísimo, la sensibilidad, empezando desde la infancia. O sea, a los niños hay que hablarle con un sumo respeto, o sea, con una conciencia de que son seres humanos a los que no podemos de ninguna forma tratar como nunca lo haríamos con un adulto. Entonces, eso de obligarles a comer lo que no quieren, de obligarles a que no pasen no pasa nada. Al niño se le ha roto un juguete de 1 euro, para él es un drama. No se le puede decir no pasa nada, no, porque para él es un drama, es el juguete que en ese momento le hacía muchísima ilusión. Entonces hay que acompañarle, entiendo que te sientas triste, entiendo que estés enfadado, validar las emociones, o sea, fundamental, porque es algo que no venimos de una cultura que valide las emociones. Hoy día pues sí que hay personas en escuelas infantiles que tienen esto un poco más integrado, pero bueno, cuando en la escuela se ha dado, ¿no? Como era la sangre por la buena letra, por sangre entra, ¿no? Entonces venimos de una cultura pues muy dura que nos ha llevado a esto. Entonces, cuando Elena decía, uy, lo que nos espera, para mí la cosa no puede ir a peor en ningún caso. Entonces yo soy muy optimista porque yo estoy convencida de que la cosa ya solo puede ir a mejor. No puede ir o sea, venimos ya de muchísima dureza, venimos ya de que se haya legislado que ya solo queda que si estás embarazada te obliguen a abortar, pero como eso creo que nunca va a pasar, ya no podemos estar en una legislación que deje en mayor vulnerabilidad a la mujer, especialmente a las de 16 y 17 años, con lo cual el escenario, el peor, yo diría que ya lo tenemos. Sobre ¿qué podemos hacer? Pues mejorarlo, con la sensibilidad, como digo, fundamental. Otro, hablar fenomenal de la maternidad, porque la maternidad está súper denostada, o sea, junto con la maternidad hay un montón de adjetivos donde ninguno es positivo. Y yo ahora que soy madre de Lander, o sea, es como, no hay cosa más bonita, por favor, que ser madre de un hijo vivo. O sea, es maravilloso, o sea, es un regalo de poder amar incondicionalmente a otro, porque con la pareja, yo ahora tengo un nuevo hombre en mi vida y es un amor, y aún así a mí se me sigue haciendo muy difícil por toda la trayectoria que tengo, porque si yo tengo trauma con la intervención violenta del embarazo, ni os digo el trauma que tengo con toda la sexualidad promiscua que he tenido. O sea, esa me ha dejado posiblemente mucho más traumatizada que lo que me dejó el aborto, que ya fue tela. Con lo cual, es muy importante cargarle de positivismo a eso que han denostado tanto, la maternidad maravillosa, o sea, venga cuando venga. Lo mejor, pues que venga, por supuesto, con un hombre que ya se ha comprometido contigo, que te ha mostrado que su amor es de verdad, que es para siempre, y que ahí tú ya te puedas entregar a una sexualidad que además sea súper disfrutante y súper placentera, y que por supuesto que traiga a todos los niños y niñas que tenga que traer, que además lo económico nunca es un problema. Yo me he gastado muchísimo más en mi coche que lo que llevo gastado en mi hijo Lander en 5 años de vida que tiene él. O sea, entre seguros, multas, reparaciones, parkings, lavados y de todo, o sea, yo tendría para 3 hijos más con lo que me gasto en el coche. Entonces, realmente el dinero siempre es como la excusa, pero lo que hay normalmente es una madre o abandonada, con mucho miedo o amenazada. Y eventualmente también las hay que están en guerra,
que lo que hay es un padre súper ilusionado con el hijo que espera y la madre, por odio, decide hacer esa violencia vicaria también vía aborto. Entonces, por eso es que mencionaba que en mi grupo de Unión Posaborto tenemos a un padre, ¿vale?, que sí, en un momento de máxima desesperación me llamó porque la mujer con la que estaba le anunció que al día siguiente iba a abortar y ha supuesto un trauma importante para él. Entonces, los hombres que están bien colocados, los hombres sanos, pues también se vinculan con sus hijas y sus hijos no nacidos y también tienen muchísima ilusión, y es verdad que es un vínculo al principio, no diría diferente, pero que lo pueden vivir de otra forma, porque el vínculo de amor es el mismo, seas hombre o sea mujer, pero ellos también pueden llegar a ser víctimas del aborto. La asistencia a la mujer embarazada pues es fundamental. Entonces, bueno, me consta que Elena colabora en una asociación, entonces pues desde ser voluntarios de asociaciones que den apoyo a las mujeres embarazadas, hacer donaciones, visibilizar que existe la asociación, visibilizar que existe el trauma posaborto, compartiendo contenidos, hablando de ello, pues son formas también que tiene la persona de a pie de ayudar muchísimo. Y bueno, pues yo sí que he podido reconducir toda esa destrucción y en honor a mis hijos, que los adoro, pues ayudar a muchísimas mujeres a superar el trauma posaborto. Las hay que lo tienen más difícil, sobre todo las que están en Latinoamérica, porque su entorno es todavía más violento, más machista y con menos recursos y menos apoyo social que el que tenemos aquí en España. Además, ellas mayormente abortan con medicamentos y eso es muy duro también de gestionar. Pero bueno, yo lo que veo es que de todo, con amor y en unión, pues se sale, que he visto casos muy increíbles por la brutal violencia que han supuesto en la mujer, y he visto que con ayuda la mujer no solo lo ha superado, sino que también ha podido ser madre de hijos vivos. Esto es un caso que no os cuento más porque será una de las primeras entrevistas que publiquemos en el proyecto de Un aborto después. Un perfil de Instagram que, cuando digo que heredé, fue porque la que lo creó me mandó 3 WhatsApps y me dijo: Leire, no puedo más, aquí tienes las claves, tuyo es, sé que estará en buenas manos. Entonces, claro, como quien te suelta ahí un bebé, fue como, bueno, pues claro, pues ¿qué voy a hacer, no? Y lo cogí, tengo un equipo que me está ayudando y ahí ayudamos a visibilizar, y no solo visibilizamos historias muy dramáticas que lo llegan a ser, sino también, pues recientemente una madre tuvo el coraje de, incluso dentro de la clínica, salir corriendo y contar ahora pues cómo tiene un hijo de 8 años al que adora. Entonces, bueno, pues hay historias tremendas para bien y para mal, pero yo quiero sobre todo como brindar muchísimo optimismo, que en el nivel, es verdad que a nivel humano muchas veces, pues cuando vemos películas como estas o cuando vemos la historia tan dramática, ¿no?, que pueda tener una mujer, pues claro, somos humanos, somos emocionales y nos puede llegar a venir pues mucha tristeza, pena, pero bueno, importante pues mantener esa conexión espiritual para seguir con fuerza, sabiendo que bueno, pues los no nacidos, ellos ya están bien, sin la aventura de la vida, pero bueno, ya vendrán de otra forma. Y que lo importante es centrarnos en ayudar a los que estamos aquí, a las madres especialmente, tanto a las que han pasado por un aborto como a las que están en riesgo de hacerlo. Y bueno, pues que somos muy importantes, también querría decir, uno a uno, porque nunca sabes si un momento dado, pues un abrazo, una charla desde el corazón ha podido cambiar la vida a una persona que a su vez es madre, que de alguna forma, o sea que como estamos todos relacionados, no tenemos idea del alcance que pueden llegar a tener nuestras acciones amorosas. Como dicen en la peli, ¿no?, pues ellos lo hacían pero no eran conscientes, y yo de alguna forma puedo como garantizar, con todo el respeto desde mi humildad, que las buenas acciones todas traen buenas consecuencias, absolutamente todas. Nunca se sabe cuándo ni cómo, pero todas. Entonces, que no os desesperéis, que sepáis que todo lo bueno siempre trae su bonito florecimiento.